Historia de la computadora. Durante muchos años, o mejor, durante muchos siglos, la humanidad careció de un instrumento que lo ayude a procesar y archivar información. Evolución de la computadora. El ábaco. Fue inventado en Babilonia unos 500 años antes de Cristo. Los ábacos antiguos eran tableros para contar. Actualmente, se pueden realizar operaciones como multiplicación y división en los ábacos. Calculadora de Pascal. Fue inventada en 1642 por el joven francés Blaise Pascal. Al ver que su padre tenía problemas para llevar una correcta cuenta de los impuestos que cobraba, inventa una máquina calculadora que trabaja a base de engranajes, la misma que Pascal la llamó con el nombre de Pascalina. Máquina de multiplicar de Leibniz. Gottlieb Wilhelm Leibniz agrega a la máquina inventada por Blaise Pascal las funciones de multiplicación y división. Charles Xavier Thomas de Colmar inventó una calculadora que podía llevar a cabo las 4 operaciones matemáticas básicas: sumar, restar, dividir y multiplicar. Máquina de telar de Jaguar. En 1801, el francés José-Marie Jaguar inventa una máquina de telar. Una de las ventajas es que a través de tarjetas perforadas, la máquina era capaz de crear diferentes patrones en las telas. Las tarjetas perforadas contenían orificios, los cuales la máquina era capaz de leer y así efectuar el tipo de patrón que se le había indicado. Primera generación del computador. La primera generación de las computadoras comprende desde el año 1944 a 1956. En esta primera generación se da la creación de la computadora Marquis, que fue desarrollada por Howard Aiken. En este periodo se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, motivo por el cual muchos proyectos quedaron inconclusos, pero también hubieron proyectos impulsados por este mismo motivo que fue la guerra. Segunda generación del computador. La segunda generación comprende desde los años 1959 a 1964. Lo más destacable de esta segunda generación es el reemplazo del uso de tubos al vacío por los transitores, lo que hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. En esta segunda generación se reemplazó el lenguaje de máquina por el lenguaje ensamblador. Se crearon lenguajes de alto nivel como el COBOL y el FORTRAN. Además, para el almacenamiento de la información se comenzaron a usar cintas magnéticas. Aunque en esta generación se disminuyó el tamaño y se aumentó la velocidad, aún las computadoras significaban un considerable costo para las empresas. Tercera generación del computador. Esta generación comprende desde 1964 a 1971 y el mayor logro de esta generación es el uso de circuitos integrados, chips de silicio. Esto hizo que las computadoras sean más pequeñas y más rápidas. Además, consumían menos electricidad, lo que hacía que generen menos cantidad de calor. Además, eran eficientes. Con el uso del chip se dio un enorme paso en la era de la computación, ya que el chip contenía una serie de circuitos integrados, los cuales almacenaban la información. Esto permitió que las computadoras puedan hacer varias tareas a la vez, como era la del procesamiento de información y el cálculo matemático. Cuarta generación del computador. La cuarta generación de las computadoras se da desde 1971 a 1981. Lo más importante en esta generación es el invento del microprocesador, el cual unía los circuitos integrados en un solo bloque. La creación del microprocesador hizo posible el desarrollo de las computadoras personales o PC, lo cual marcaría una revolución en el mundo de la computación. Esto cambiaría la forma de trabajar e incluso de vivir de muchas personas hasta la actualidad. Quinta generación del computador. Cabe mencionar que no se tiene muy definido cuándo empieza la quinta generación y la sexta generación del computador. Esto debido a que los avances en la tecnología de la computación se vienen dando de manera muy rápida. Todo lo contrario con lo que sucedió en las primeras generaciones del computador. Pero si queremos darle una fecha, podemos decir que la quinta generación se sitúa entre los años 1982 a 1989. En estos años, las empresas encargadas de construir computadoras contaron con grandes avances de microelectrónica y en avances de software. Es en este periodo cuando surge la red de redes o Internet. En esta época, donde aparecen las computadoras portátiles, además, las grandes computadoras podían trabajar en procesos en paralelo
que era el trabajo de la computadora por medio de varios microprocesadores. Cada uno realizaba un trabajo distinto. Sexta generación del computador. Como ya se sabe, la sexta generación se viene dando a partir de 1990 hasta la fecha. En estos últimos años hemos venido viendo que las computadoras ahora son más pequeñas, son más versátiles. Ahora Internet es una herramienta indispensable tanto en los centros de labores como en el hogar. Casi el 90% de la población hace uso en algún momento de Internet y por consiguiente de una computadora. En la actualidad, la informática usa satélites, fibra óptica, inteligencia artificial, lo cual hace que el desarrollo en este campo sea enorme. Estamos frente a un avance sin precedentes y pensar que todo esto comenzó con una simple tabla de abaco en la antigüedad.